bien, pues este capítulo 4 comienza con Pablo escribiendo, estando preso, y dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Estar preso no es, pues, no es una vida que a lo mejor nosotros conozcamos. A lo mejor mucha gente el día de hoy se siente presa con la situación que estamos viviendo, y una persona describía esto como que parecemos ganado, que nos abren las rejas y nos cierran las rejas o sea, y así pareciera que están tratando a la gente como si fuéramos ganado. Hoy pueden salir, mañana no. Entonces, pero la realidad es que estar en la cárcel no es lo mismo. Estar en la cárcel te limita en muchas maneras. Un preso no tiene libertad y libertades. Tú te levantas a la hora que quieres, tú te acuestas a la hora que quieres, vas al baño cuando quieres, puedes entrar a la hora que tú quieras y con la privacidad que tú decidas tener, ¿verdad? Y en la cárcel no. En la cárcel no se tiene esas libertades que nosotros tenemos. He tenido la oportunidad de estar en la cárcel de niños, en la cárcel de mujeres, en la cárcel de hombres, en la cárcel como psiquiátrico, y la realidad es que es un panorama triste, porque la gente, cuando pierde su libertad, pierde mucho. No es poco lo que se pierde, es mucho, ¿verdad? Y por eso los presos luego recurren a cosas, por eso se vuelven violentos, más violentos de lo que ya eran, a lo mejor de lo que les llevó a llegar a ese lugar. Tienes límites, o sea, tienes muchos límites en la cárcel. No puedes cruzarte, ciertos presos no se pueden cruzar con otros, no pueden estar con otros. Luego estamos hablando de los grupos que se hacen dentro de las cárceles. Si te juntas con tal grupo, pues te van a alfilerear en la noche los de tu grupo porque te saliste de ese grupo. Es algo tremendo lo que es una cárcel. Y nos limita todo el tiempo a una persona. Aquí Pablo está en una cárcel muy fea, o sea, no hay cárcel bonita, ¿verdad? A lo mejor tú ves en algún canal privado de estos que hay en las compañías de cable, las cárceles en Estados Unidos, y dices: wow, qué bonito, está todo limpio y no hay hacinamiento, pero no dejan de ser cárceles. No dejas de tener coartada tu libertad. Ahora, depende el por qué estés en la cárcel, las cosas son totalmente distintas. Hay gente que está en la cárcel de manera circunstancial y realmente no hicieron nada. Y hay gente que dice no haber hecho nada y hicieron todo y están ahí. Pues aquí Pablo está preso, pero por la causa del Señor. Y cuando nosotros estamos presos por la causa del Señor, las cosas cambian radicalmente. Cambian radicalmente, ¿sí? Si nos van a encarcelar a nosotros algún día, que nos encarcelen por la causa de Cristo, por el evangelio, por la proclamación de la palabra de Dios, como le pasa a hermanos en otros países o en otros estados aquí en la República Mexicana, o en alguna parte de Latinoamérica o de Europa o de África, que sabemos de hermanos, o en Asia, sabemos de hermanos que están presos por la causa de Cristo. Pero estar preso por la causa de Cristo es algo que trae formidables cosas, formidables maravillas. Estar preso en Cristo nos lleva a decir: me apresaron porque está Cristo en mí de manera efervesciente, pues está Cristo moviéndose en mí. Y esto la cárcel deja de ser cárcel. Por eso le llamé presos en Cristo, para ser libres, por haber proclamado la palabra, por hacer lo que estaba haciendo
Pablo estaba preso. Vamos a leer. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pablo, estando preso, por la causa de Cristo, nos encarece ciertas cosas y nos habla de ciertas cosas que dentro de esa no libertad nos manda a nosotros a hablar, y habla de la unidad. Y la unidad, de cierta manera, nos apresa. ¿Sí? O sea, cuando está disperso algo que no está uno, pues está separado, ¿no? Y cuando estamos juntos, pues de cierta manera estamos presos. Y la unidad nos lleva a apresarnos, a limitarnos a nosotros mismos en cosas que pueden dividirnos. Y yo sé que a lo mejor ahorita con las circunstancias que estamos viviendo, como iglesia no tenemos como mucha facilidad de pelearnos con los hermanos, ¿no? Pues cómo te peleas en el chat, ¿no? Digo, cómo te peleas por aquí, por la cámara, ¿no? O cómo le dejo de hablar a no sé quién, o no dejo que alguien se integre a mi ministerio. O sea, ese tipo de cosas a lo mejor no se dan, que la realidad es que se dan cuando la iglesia se está juntando, se hacen reuniones, etcétera, etcétera, y hay circunstancias que se dan entre nosotros como personas, como seres humanos, ¿verdad? Entonces necesitamos ver lo que nos está diciendo Pablo aquí. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Alguien que está viviendo de una manera digna fue llevado preso. Y si nosotros vamos a vivir de una manera digna, de cierta manera vamos a estar presos de libertades que no nos traen cosas buenas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vamos a estar presos y vamos a tener cosas, pues, que pueden decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no nos ayuda, ¿no? Entonces, vivamos de una manera digna del llamamiento, una vida diferente. A lo mejor muchos el día de hoy, todos ven, se queman la serie fulana, la serie perengana, la serie sutana, y ya se acabaron todas las series que pudieron encontrar en la plataforma sutana y ahora están migrando a la otra plataforma porque siguen con las otras series. Ay, ¿qué creen? Ya va a empezar la nueva serie de la segunda parte de Luis Miguel. ¡Wow! ¿No? O sea, qué manera de nutrir la vida para gente que, para mí la verdad es que todo este tiempo mucho trabajo. La realidad es que por no ser como en la vida de iglesia y los horarios limitados y que no puedes entrar con alguien más al súper y cosas de ese tipo, la realidad es que, o sea, todo en mi vida ha circulado de manera pues normal. O sea, como debería de ser las cosas, ¿no? Entonces, y eso es porque Dios ha sido bueno, pero cuando tenemos estas limitantes, nos damos cuenta qué chocoso es. Qué chocoso es que llegues al súper y te digan, no puede entrar la señora que viene atrás de usted, porque es su esposa, ¿no? Así nos pasó el otro día, y Vero se enojó mucho, y no sé qué. Entonces, y pues bueno, imagínate qué me hubiera pasado a mí. No la conozco, ¿no? O sea, mejor le hice caso al guardia y pues me retiré. No, sí, sí, es mi esposa. Imagínate que la niego en ese momento, ¿no? Entonces, mejor me abstuve de caer, no es cierto, de caer en las manos de ella, ¿no? Pero bueno, no sé si pueden regalar tantita agua, porfis. Es Dios, ¿verdad? No andes negando a tu esposa, ¿no? Pero no la negué. Entonces dice, vivan de una vida diferente.
Una vida, gracias. Aquí lo, gracias. Aquí lo pongo. Una vida, gracias. Una vida caracterizada por el sello divino, por el sello divino de Dios. ¿Dónde te vas? O sea, ¿dónde te vas a poner el sello, no? Te vas a mandar a hacer un tatuaje y te vas a poner sello divino de Dios. O hace rato escuché de alguien que sobreviviente al COVID-19. O sea, qué bien que haya sobrevivido, pero la realidad es que dices tú, o sea, no se entienden ciertos comportamientos de los seres humanos. Digo, yo no me entiendo en algunos comportamientos míos, ¿verdad? Entonces, pero características de este sello es un sello de la palabra de Dios. Si yo voy a vivir de una manera digna del llamado con el que fui, pues atraído hacia Dios, necesito tener el sello de la palabra de Dios. Porque si no tengo el sello de la palabra de Dios, pues entonces, ¿cómo voy a vivir de una manera digna? Y el tener un sello no es llevar tatuado un versículo en la espalda o donde sea. Es llevar la palabra de Dios escrita en la tabla de mi corazón y vivirla día a día. Escudriñarla para vivirla, escudriñarla para practicarla, escudriñarla para entender el mundo actual en el que vivo, para entender al que no entiendo. La palabra de Dios es para todo. Es la directriz que nos lleva a entender al otro, a entenderme a mí, a entender las circunstancias y no solamente a entender, porque no se trata solamente de captar la idea, se trata de vivir con ese llamado, de vivir para ese llamado. Dios nos llamó y nos llamó para llevarnos a cumplir con propósitos. No solamente ser sal y luz, que ya es un gran propósito, porque es lo que le da el sabor a este mundo, lo que le da lo atractivo a este mundo, para que Dios siga derramando su misericordia sobre justos e injustos. Es la presencia de la iglesia lo que hace que Dios siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Entonces, tengo que tener el sello de la palabra de Dios. Y el otro sello, o característica, es del Espíritu Santo. El martes platicábamos en el estudio que tenemos de Hechos, del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la tercera persona de la Trinidad. No podemos entender la Trinidad tal cual, así en su totalidad, porque no alcanzamos, nuestra mente no lo alcanza a comprender, pero adoramos a un solo Dios, tres personas diferentes. Algunos han decidido llamarnos politeístas, que no le entiendo por qué, pero es un solo Dios, tres personas distintas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo camina con nosotros, anda con nosotros, va con nosotros. Y cuando la regamos está con nosotros. Y cuando acertamos está con nosotros. Y cuando pecamos está con nosotros. El Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú estás al lado de alguien? Te comportas de manera distinta. ¿Sí? Depende al lado de quién estés. ¿Sí? Pero te comportas de manera distinta, muy libre o muy preso, pero al final de cuentas te comportas de manera distinta cuando estás acompañado de alguien. De hecho, a veces gente acompañada se envalentona, ¿no? Los hombres se envalentonan acompañados en grupo, y las mujeres en grupo, aguas, ¿no? O sea, cuidado con mujeres en grupo, porque te pueden comer vivo. O sea, la gente acompañada cambia su forma de ser. Todo el tiempo estamos acompañados por el Espíritu Santo. Y no solamente es la compañía del Espíritu Santo, sino lo tenemos como guía, como consejero, como alguien que está a nuestro lado, como una muleta donde podernos recargar para brincar al otro lado. El Espíritu Santo está para que nosotros podamos ser lo que Dios quiere que seamos y llegar al llamamiento que hemos recibido.
Con el Espíritu podemos, sin el Espíritu vamos a ser muy limitados. Muy limitados. A lo mejor tú puedes alcanzar con tus sentidos a percibir cierta situación, cierta cosa que está sucediendo, pero con el Espíritu Santo el discernimiento se vuelve distinto. El discernimiento se vuelve algo de todos los días y en todos los momentos. Porque Él habla, porque dice no, por ahí no. Yo me maravillé con la primera vez que ya en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, tuve esta experiencia. Yo acudía a una reunión de jóvenes, el otro día platicaba con Vero o con Andrea, no me acuerdo, pero platicaba de esta situación, no, con Andrea, de esta situación. Me invitaron a una reunión de jóvenes, el grupo de jóvenes era muy grande, ¿verdad? Y como siempre, estaban los conservadores, los que eran más liberales, los del grupo de alabanza, que por eso lo cito, por el asunto de la unidad, ¿no? Entonces, pero estos eran así como los conservadores, ¿no? Así como los que estudiaban más la Biblia y como los que veían a todos los demás a ver qué estaban dejando de hacer o no hacer, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que yo iba a esta reunión, la reunión me quedaba a 3 cuadras del edificio de la iglesia. 3 cuadras. Para cruzar una calle, otra, y ya estaba yo en el lugar. Bueno, pues terminé en quién sabe qué avenida, o sea, en Federalismo, o sea, terminé muy lejos, como a 15 cuadras, y estando lejos, decía, es que yo sé por dónde es, pero no me acuerdo. Y entonces, de repente me paré y dije, a ver, se supone que yo tengo el Espíritu Santo. Y dicen que el Espíritu Santo me guía. Entonces, a ver, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Y sabes qué? En mi mente, regrésate por aquí. Y regresé. Comencé a conocer el rumbo, pero no sabía yo dónde. Dice, ahora aquí a la izquierda. Ahora aquí otra vez a la izquierda. Y de repente paso por una ventana y estaban cantando una alabanza. Había llegado. Así es el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo no es nada más para que llegues al lugar donde no conoces. O sea, el Espíritu Santo está para guiarnos a hacer lo que Dios quiere que seamos, a ser dignos de ese llamamiento, a vivir una vida digna del llamamiento con el que hemos sido llamados, ¿sí? En el versículo 2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. En nuestro llamado, por decirlo de alguna manera, nos colgaron, yo no sé si ustedes han visto los gafetes de los gentes en Walmart y en las compañías. El gafet del servicio a clientes, el gafet de protección civil, el gafet de no sé qué. Sí, han visto que hay compañías donde cargan como 20 gafetes que son cómo es el comportamiento de la compañía hacia las demás personas. De hecho, el gafet de Walmart dice que a los 3 metros te tienen que sonreír. O sea, si un empleado no te está sonriendo desde que te ve, no está cumpliendo con lo que le dijeron que tenía que cumplir para ser Walmart. ¿Sí? O chico Walmart o chica Walmart, ¿no? Entonces, a nosotros nos han colgado un gafet. Dios nos ha colgado gafetes, no de plástico, o sea, no de cartón, o sea, hechos estos gafetes con piedras preciosas, con metales preciosos, porque es el gafet del amor. Todo se acabará, pero el amor permanecerá. Y los gafetes que tenemos colgados es el de la amabilidad, de la paciencia, de la mansedumbre, del soportarnos unos a otros, de tolerarnos unos a otros. Y el de soportarnos me gusta
Y no me gusta porque mucha gente dice, ay, pues además lo soporto porque es tu hermana. No, es cierto, ¿no? O sea, porque es no sé quién, nada más lo soporto, pero no se trata de ese soporte. ¿Sabes que el soporte del que habla es soportarnos, como hacen las sillas donde están sentados el día de hoy? Las patas de las sillas donde están sentados el día de hoy es de lo que se refiere el soportarnos unos a otros, el podernos sostener en el momento que sea, en las circunstancias que sean. De manera natural no queremos hacerlo. De manera natural el hombre es para él, por él y en él y todo él. ¿Sí o no? Todo radica en mí, sobreviviente al COVID-19. O sea, sobreviví, ¿no? Aquí estoy. Todo radica en mí, no en Dios. Y cuando yo tengo que meter mi mano para soportar a alguien, mi vida para soportar a alguien, para soportarlo en lo que está viviendo, implica dejar lo que yo estoy haciendo para meterme a ayudar al que necesita. Ayudar al que necesita. Dignos del llamamiento. Dice el versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense. La palabra esfuércense fulmina, acaba, desvanece, disipa toda pasividad. Esfuércense está de manera imperativa. Esfuércense. Necesitas esforzarte. No hay manera de cumplir el llamamiento de Dios y vivir de esa manera digna si no decido esforzarme. Necesito hacerlo. Necesito hacerlo. La iniciativa es tuya, ya te lo dijo Nike. Just do it. Solo hazlo, ya. Pero ya. Sabemos el sentido de esto que puede aplicarse a un montón de cosas que nos van a llevar a la cárcel espiritual, a la cárcel mental, a la cárcel emocional, a la cárcel de que le llames. Pero cuando nosotros nos esforzamos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, ¿sí? Cosas grandes suceden. La libertad se vuelve una realidad. Si hoy en día hay una mamá o un papá en nuestra congregación que no le habla a uno de sus hijos, ¿eso es libertad? Claro que no. Si el día de hoy en nuestra iglesia tenemos a un ujier que no deja que el otro ujier haga porque es que esta zona de sillas es la que me toca a mí. Como dicen los niños, es un supón. No conozco, o sea, no conozco historias, ¿no? O sea, pero si eso sucediera, o sea, no nos estamos esforzando. No estamos haciéndolo. Necesitamos hacerlo. Como dijo aquel grandote de bigotes con botas, hoy. O sea, necesitamos esforzarnos hoy. Es de levantarnos y hacerlo. Es de levantarnos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién se va a esforzar? ¿El pastor? ¿El esposo, la esposa? ¿Mis hijos? ¿Él? ¿Ella? No, yo. Yo soy el que tengo que esforzarme por mantener esta unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Vínculo. Es como la palabra es liga, que viene de ligamento. Tú escuchas que un futbolista, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. ¿Sabes que esa persona no va a tener fuerza para mover la pierna? No tiene fuerza. Tienen que quitarle parte de su ligamento de aquí y pasárselo a la rodilla y ponérselo volver a unir. O de un cadáver. Se saca un ligamento y se le pone. Si esa persona no se opera, toda la vida va a tener que usar bastón o muletas. Y va a tener debilidad, no va a poder correr porque la rodilla se le va a hacer para atrás.
El vínculo de la paz nuestro, ¿sabes cuál es? La cruz. La cruz vino a traer paz a los hombres. Ese es nuestro vínculo de la paz. Entonces, tengo que esforzarme por mantener la unidad del Espíritu mediante la cruz, mediante la obra de Cristo Jesús. O sea, a través de la cruz, Él viene a ser un solo pueblo, ¿no? Gentiles y judíos, un solo pueblo, unidad. La cruz une, no desune. Sigue diciendo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y demás, ¿no? Un cuerpo visible, tú ves un cuerpo, ¿no? Un espíritu, algo que no alcanzas a estar viendo, ¿no? ¿Sí? Lo visible, judíos y gentiles. El espíritu, lo invisible, es lo que une. Es lo que une. Por eso el choque de Pablo con Pedro, cuando uno quería predicar a unos y otro quería predicar a otros, y pues es que hay que predicar a ambos grupos. Y entonces, ¿qué es lo único que pudo unirlos a ellos? El Espíritu. Y el Espíritu es lo que nos une. Algo más grande que nosotros mismos. Yo no puedo por mí mismo. Yo puedo esforzarme, a lo mejor sonreír, hacer favores, o no sé qué, o ser amable. Pero eso se agota. Eso se agota. A veces te cansas de ser amable. O sea, ¿no te has cansado a veces de ser amable con alguien que no es amable y que... ¿sí? ¿Sí? O sea, solamente se puede con el poder del Espíritu. Amén. Del Espíritu de Dios. Llamados a una esperanza. A una esperanza. El cielo. La vida eterna. Cristo y su salvación. O sea, estamos formando un solo cuerpo. Si nosotros no aprendemos aquí a ser uno, a mantener la unidad del Espíritu para caminar en libertad, ¿sí? Porque esa unidad, vuelvo a repetir, nos apresa, nos va a costar mucho trabajo en el cielo. Estamos preparándonos para ir al cielo. Nuevos cielos, nueva tierra. Les insisto, no le van a entregar a todos una arpa o sea, a cada quien y 2 alas, y todos van a ir entrando, arpa 2 alas, y todos o sea, va a haber chamba, va a haber lugares en el cielo, va a haber galardones, va a haber moradas distintas. Dios es galardonador. Dios no se queda con nada. Entonces, en el cielo va a haber niveles. Sí, los va a haber, porque siempre los ha habido. No es lo mismo un arcángel que un ángel. Tienen chambas distintas, misiones distintas. Y va a pasar lo mismo con nosotros. Por eso, si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Necesitamos prepararnos para el cielo. Así como muchos se preparan para el infierno y lo están haciendo pero bien, nosotros necesitamos hacerlo bien para el cielo. De veras, ¿cuántos conocen que lo están haciendo pero con ahínco? Se están preparando para el infierno. Pensando en aquella, no me acuerdo, programa de televisión donde pasaban el infierno y todos estaban bailando y todo era cotorreo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese sketch que todos, y el diablo los recibía y, no, vete tú al cotorreo y todo? O sea, muchos están pensando que así va a ser la situación. Necesitamos nosotros prepararnos para el cielo. Y vuelvo a repetir, o sea, no te preocupes, no te van a dar arpa, ¿verdad? O sea, algunos sí, algunas otras cosas, pero no todos van a estar, o sea, no es así. El cielo va a tener actividad. Nuevos cielos, nueva tierra y luego nueva identidad.
y nadie va a saber. Aquí está tu nombre, esta es tu nueva identidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esta triada, que hay muchas en la Escritura, esta triada nos habla principalmente del bautizo en agua. A mí me encanta el bautizo en agua, porque era la característica o la característica visible de que alguien se había entregado al Señor en los tiempos bíblicos. Con la iglesia primitiva, que hablamos los martes, con esta iglesia bullante, era la característica. ¿Qué dijo Felipe? ¿Qué le dijo? O sea, ahí hay un charco, ¿qué? O sea, ¿hay agua? Pues órale, me bautizo. Era decir, Jesús es mi Señor. El bautismo en agua es eso. En nuestro tiempo, la verdad es que ha bajado el nivel de lo que realmente representa el bautizo en agua. En nuestro tiempo de verdad ha bajado el nivel. Porque en ese tiempo, o sea, el bautizarte era decir que Dios es el Señor, el Kyrios, el mero mero, no el César, no aquel, porque muchos reyes se proclamaban también dioses o semidioses, como pasaba con los romanos. Entonces, al tú bautizarte era decirle al mundo, yo soy cristiano, yo soy el esclavo de ese Señor, de ese Kyrios. ¿Cuál? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, tenemos que saber que si yo voy a vivir de una manera digna con el llamado que he sido llamado, que he recibido de parte de Dios, necesito todos los días, por llamarlo de alguna manera, o sea, hacer lo que hice en mi bautizo. Estoy muerto con Cristo, resucité con Él, estoy preso en Cristo para ser libre. Por eso les decía, presos en Cristo para ser libres, para poder proclamar a Dios, un solo Dios y Padre. Este versículo 5 es como el Shema, que todos los días, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, todos los días el judío se levanta y dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo repiten todos los días, todos los días, todos los días. Tú y yo a lo mejor no necesitamos repetirlo. No hay una necesidad de hacerlo. Hay una necesidad de vivirlo. Claro que la tradición oral, la realidad es que nos deja muy buenas cosas. Cuando tú te repites a sí mismo ciertas cosas, ciertos versículos, mandatos de Dios, palabra de Dios, o sea, tu espíritu comienza a caerle el 20 a tu cuerpo, o sea, que este cuate o esta cuata, pues no se va a rajar de eso, ¿no? Pues ni modo, ¿no? O sea, dicen los ojos, pues ni modo, vamos a seguirnos esforzando porque peque con sus ojos, pero pues él está ahí resistiendo, ¿no? Un solo Dios y Padre, porque eso es lo que va a haber en los cielos, un solo Dios y Padre, y eso es lo que hay. En esta tierra hay muchos dioses con D minúscula, hay muchos señores con S minúscula, pero ¿sabes qué? En el cielo no. A donde tú y yo vamos, hay un solo Señor. Y es el único que gobierna. Y es el único que manda. Y Él es el único. No hay nada. No hay nada más. ¿Cuánta gente adora al sol? ¿Cuánta gente adora a la luna? ¿Cuánta gente adora a las estrellas? Como dice, ¿no? Comparezcan hoy ante ti los que admiran las estrellas para ver lo que vendrá sobre ti. Como diciendo, a ver, órale, ve con el que te lee los horóscopos a ver si ahora te va a salvar de esto. Un solo Dios, un solo Señor
en nuestras vidas. Presos en Cristo para ser libres. ¿Para qué? Para mantener la unidad del cuerpo. Si en los días que vienen, los meses que vienen, regresamos a nuestras actividades de todo el tiempo y normales, necesitamos mantener la unidad del Espíritu. Ahorita es difícil, es más difícil, sí, pero también nosotros podemos hacerlo. Orando, preguntando, sabiendo, informándonos, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Aquí estamos, etcétera. Y si sabemos que hay alguien con necesidad, pues vamos a cubrirla, ¿no? O sea, despensa, esto, tiempo, lo que sea, lo que podamos hacer por mantener la unidad del Espíritu. Vamos a orar. Si se quieren poner de pie, está bien. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú nos demostraste ser uno con el Padre y con el Espíritu. Señor, gracias Dios. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder, Señor, vivir de esa manera digna, Señor, del llamamiento con que tú nos hablaste, Señor, que hemos recibido de tu parte, Dios, y podamos caminar, Señor, en la unidad del Espíritu, Señor, en nuestra iglesia y con otras iglesias y con tu iglesia, Señor, alrededor de nosotros, en nuestro estado, en nuestro país, en las naciones, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a ser uno, Señor, como tú eres uno con el Padre y con el Espíritu. Padre, si nosotros hemos hecho algo que no ha propiciado la unidad de tu iglesia, Señor, te pedimos que nos perdones. Padre, perdóname, Señor, si yo he hecho algo que no ha propiciado la unidad de tu iglesia, Señor. Dios, Señor, y ayúdame, Señor, y abre mis ojos para que pueda ver qué puedo hacer para propiciarla, Señor, a través de ese vínculo hermoso, Señor, que fue tu sacrificio, tu resurrección y ahora entronado en el cielo, Señor, a la diestra del Padre, gobernando, Dios. Padre, glorifícate en medio de nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estén pendientes de los avisos para ver si vamos a tener reunión este próximo domingo. Que Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones.